Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy estamos aquí con mi esposa y queremos compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios titulada Símbolos de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Así nos lo registra la Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12, donde nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es así la palabra de Dios, pues es viva y es eficaz, es cortante, es penetrante, como también discerniente, pues discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. También encontramos que en Efesios capítulo 6 y verso 17, la Biblia nos dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios como espada. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva como también defensiva a la vez. Con ella nos podemos defender de los ataques del enemigo, como también podemos atacar a nuestro enemigo. Y quisiera dejar el lugar a mi amada esposa con el siguiente símbolo de la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿verdad? Que es muy bonita la palabra del Señor, que nos enseña acerca de cómo se tipifica la palabra del Señor. Tiene mucho simbolismo y como hablaba mi esposo, pues la palabra del Señor es nuestro aliento, nuestra fortaleza y es nuestro escudo, ¿verdad? Para defendernos de los ataques del diablo, de Satanás, ¿verdad? Y entonces el segundo símbolo que vamos a ver es acerca de que la palabra de Dios es agua o lluvia. Pues como lo dicen ahí en Isaías 55 y el verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra del Señor es muy eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, como decía mi esposo. Y también es agua para nuestras vidas. Él es el que nos refresca, nos alienta, nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pasiones. Cuando uno no conoce del Señor, cuando la persona no conoce del Señor, físicamente, espiritualmente está muerta. Su interior está seco y necesita que la palabra de Dios venga y lo llene y le llene de esa presencia de Dios, de esa palabra de Dios, la cual la hace viva, lo hace conforme al corazón de Dios. Entonces, como dice Isaías, que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, viene y transforma, entra en el corazón y transforma el corazón y lo hace un corazón como el de Dios, un corazón oyente a la palabra de Dios. Entonces Dios en su misericordia derrama sobre nosotros gotas de enseñanzas que vienen a producir crecimiento espiritual en nuestras vidas y se produce buenos frutos. Cuando la palabra del Señor entra en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a dar frutos. Mientras la palabra del Señor no entre en nuestro corazón, no vamos a dar frutos dignos para Dios. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a atesorar la palabra de Dios. Que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a buscar tu presencia, sobre todo a entender qué propósito tienes en mí a través de tu palabra. Porque, amados hermanos, recordemos que la palabra del Señor es el alimento vital para nosotros. Porque sin la palabra de Dios, amados hermanos, nos secamos. Venimos siendo como aquella tierra que está seca, que está infértil, que si usted le pone una semilla allí, la semilla muere, no tiene para raíz, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay ese alimento, no hay ese mineral, no hay esa sustancia que es la palabra de Dios, no hay
ese poder de Dios para transformar esa tierra árida en una tierra fértil, en una tierra que dé frutos preciosos para el Señor. Entonces el Señor también nos dice en Deuteronomio, el capítulo 32, acerca de que dice que la palabra del Señor es como gotas que desciende de los cielos, dice la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 32, 12 nos dice, en Deuteronomio 32, 1, perdón, 32, 1, 2 dice, escuchad cielo y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia que mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento y como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Verdad que la palabra del Señor es muy hermosa y dice que cuando el Señor envía su poder, Él lo destila, lo transforma en esas lluvias que trae vida y vida nueva para nuestras vidas? Entonces no sé si mi esposo va a seguir en el siguiente punto. El siguiente punto es que la palabra del Señor es como fuego y como martillo. Así nos lo describe el profeta Jeremías. Nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Como fuego, la palabra de Dios nos purifica. Como fuego, la palabra de Dios nos limpia. Como fuego, la palabra de Dios consume todo mal en nuestra vida, quita toda impureza. La palabra de Dios posee todas las características del fuego. Y Dios también le había dicho a Jeremías, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá, así como el fuego consume, también la palabra de Dios consume. También vemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos iban camino a Emaús, dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor les iba hablando y les iba abriendo las escrituras, explicándoles que era necesario que Él padeciera y que resucitara al tercer día. Los discípulos del Señor se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra de Dios es como ese fuego que purifica nuestros corazones, que nos santifica. La palabra de Dios también nos dice que es como martillo que quebranta la piedra, la piedra que representa el corazón empedernecido del ser humano. Como martillo, pues la palabra quebranta, moldea, da forma y afirma nuestras vidas delante de Él. Y mi esposa nos va a compartir el siguiente símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña también que la palabra de Dios lo compara a través del apóstol Santiago como un espejo. Vamos a verlo en Santiago 1, versículo 22. Así, el 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y no se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra del Señor es clara y nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. O sea, la palabra del Señor refleja lo que nosotros somos delante de Dios. Por eso que dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado ni engañado o burlado. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos expone delante de Dios, nos dice la condición en que estamos delante de Dios. Nosotros no podemos venir delante de Dios y decirle, Señor, yo te alabo y te glorifico, yo soy perfecto, no hay pecado, cuando nuestra vida es todo lo contrario. Entonces, por eso la palabra del Señor, a través del apóstol Santiago,
él hace una comparación entre cuando una persona se ve en un espejo naturalmente, ella empieza a ver sus facciones, empieza a ver que si hay un puntito en su cara, si está desacomodado a un lado, comienza a arreglarse, ¿verdad? A través del espejo, el espejo le va mostrando qué imperfecciones tiene su rostro, qué debe hacer para ponerlo mejor, para que se vea mejor. Entonces la palabra del Señor viene haciendo la misma cosa. Espiritualmente hablando, la palabra del Señor nos muestra nuestros errores, nos muestra dónde estamos fallando, dónde estamos haciendo mal. Y entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? No solamente ver, bueno, ok, la palabra del Señor me enseña pues un ejemplo, que yo soy mentiroso, ok, entonces, ¿qué yo debo de hacer? Pues no seguir mintiendo, porque la palabra del Señor nos está mostrando a través del reflejo de la palabra de Dios que somos mentirosos, que somos pecadores, que pues le fallamos al Señor. El problema está, amados hermanos, en que a veces sabemos que le estamos fallando al Señor. Sabemos que tenemos imperfecciones. Sabemos que muchas veces le fallamos al Señor tan feo que tanto es así, amados hermanos, que no confesamos nuestros pecados delante de Dios. Y sabiendo que la palabra del Señor nos está exponiendo delante de Dios, y aún así, amados hermanos, no hacemos el intento de corregir nuestras faltas delante de Dios. Entonces la palabra del Señor dice que así como nosotros nos miramos naturalmente en un espejo, todas las imperfecciones que tenemos, si está sucia, o si está limpio, o si está al revés algo, todo lo podemos componer al vernos a través de un espejo natural. Entonces, de la misma manera, Dios a través de su palabra nos hace ver cómo somos realmente delante de Él a través de su palabra. Así es, la palabra de Dios también es nuestro alimento espiritual. Vemos de que primera de Pedro 2:2 nos dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Esto lo podemos ver también claramente en el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice al profeta, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dijo el profeta, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Vemos de que en sí la palabra de Dios, pues que representa el rollo que comió el profeta Ezequiel, pues es un alimento para nosotros. Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y hablando acerca de nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios también es nuestro pan, es miel para nuestra alma. Y muchos otros alimentos representa la palabra de Dios para nosotros. El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios también es como una lámpara que nos ilumina, que nos alumbra el camino por donde nosotros vamos. Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Así que amemos la palabra de Dios y tomémosla en nuestra mano como una espada de dos filos. Hagamos de la palabra de Dios nuestro alimento espiritual y esperamos que este video sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias, que Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima, si así Dios lo permite.